Cuento teatro. Este es un método que surge como incentivo a la lectura automotivada de manera didáctica para los estudiantes. Asimismo, surge como un propósito de hacer un aporte a la actividad docente. Sin más preámbulo, les invitamos a recorrer con nosotras esta ruta llamada Cuento teatro. La fase inicial del método comprende el diagnóstico, que a su vez plantea una observación directa comprendida en las siguientes etapas. Primero, disposición docente-estudiante dentro de la clase. Arroja datos relacionados con elementos que conforman el discurso y la práctica pedagógica. La aplicación del recurso literario, como lo es el libro guía, en las actividades de aprendizaje durante la sesión de clases, generando a su vez una respuesta directa de los estudiantes. Segundo, hábitos de lectura en la población, utilizando cuentos infantiles. Nos regala un panorama del universo literario de los pequeños, historias conocidas a partir de lecturas o narraciones hechas por terceros, contadas en el aula de clases o percibidas a través del recurso audiovisual como lo es la televisión o el teatro. Fichas representativas. Como método de recolección de información, el uso de fichas representativas fue el recurso utilizado para este propósito. Consiste en preparar de antemano imágenes relacionadas con los cuentos infantiles más conocidos, y entre ellos, con el propósito de dar a conocer una nueva historia, se añaden imágenes de cuentos menos conocidos. De esta manera, los niños identifican los relatos que conocen o han escuchado, regalándonos una idea más clara de cuáles y cuántos hacen parte de su universo literario, como también la idea de si les gustaría ver en una obra de teatro algunos de estos cuentos. Las fichas que han sido elegidas por los estudiantes vienen diseñadas con formato para colorear. Así los niños tienen una primera actividad lúdica enfocada, cuyo enfoque es el diagnóstico en la población. Relata tu cuento. Esta etapa permite observar las competencias en el área de lectoescritura. Además, saber cómo organizan la fábula de la historia contenida en la ficha que han elegido y coloreado. El ejercicio consiste en darles un espacio para que escriban lo que recuerdan del cuento que previamente eligieron y tengan la oportunidad de leerlo al socializar la actividad bajo la guía del docente. Puede ocurrir que algunos estudiantes no se animen aún a leer frente a sus compañeros. Entonces, con el consentimiento de ellos, el docente puede leer el contenido para sus compañeritos de clase. En todo caso, también es una etapa que diagnostica las actitudes para participar en una puesta en escena o hablar en público. La segunda etapa del método consiste en diseñar un plan de mejora que dé respuesta a los retos planteados como problemáticas dentro de la población. A este respecto, y dadas las características del grupo, consideramos que relatarles de forma dramatizada el orden correcto de las historias antes abordadas sería una buena manera de introducir al estudiante en el mundo de la dramatización y los cuentos. Cuentería. Se elige uno de los cuentos que arrojó el menor índice de respuesta en la construcción narrativa, es decir, aquel del cual se reconocen sus personajes principales, pero no el relato. Este ejercicio, a partir de la actividad anterior, Mi nuevo mundo literario. El ejercicio consiste en obsequiar a los estudiantes un ejemplar que contenga uno o dos de los cuentos situados dentro del menor rango de lectura de la población, haciendo un aporte al nuevo espectro literario de los estudiantes. Cuento teatro. A este punto, ya hemos preparado con antelación, sustentado en los resultados del diagnóstico, la puesta en escena de uno de los cuentos que hacen parte del nuevo mundo literario de los estudiantes. En esta sesión, los niños asisten como público de una función de teatro y tienen la oportunidad de dimensionar de alguna manera el andamiaje de códigos verbales y no verbales que conforman una puesta en escena. Construyendo la secuencia.
En esta parte iniciamos con la lectura previa del cuento más conocido en toda su estructura narrativa. Los niños hacen la relatoria oral e interpretativa de este, avanzando en pequeños tramos de la acción dramática y participando voluntariamente hasta reconstruir por completo el relato. Leo e interpreto. Consiste en poner a disposición de cada estudiante el impreso de un cuento, al cual se le dará lectura sistemática y compartida, enfatizando en la correcta interpretación gramática del texto, puntuación, acentos, expresión de personajes. Esta práctica contribuye no solo a conocer nuevos personajes, sino también a mejorar la comprensión lectora. Mi personaje favorito. A estas instancias, cada estudiante ya motivado por el proceso que se elabora, tiene la oportunidad de hacer la elección de su personaje favorito. La propuesta es que cada uno de ellos interprete o represente con distintos recursos, títeres, vestuario, maquillaje, máscara, entre otros, a tal personaje en una sesión de puesta en escena. Esta actividad promueve la capacidad de comunicar, desarrolla la creatividad y fortalece al individuo como parte de un grupo. Leo y comparto. La actividad consiste en llevar variedad de cuentos a la clase, presentarlos al grupo, brindándoles la posibilidad de elegir uno en particular. Luego, motivados por el universo ficcional que se relata, estarán listos para participar de manera individual, compartiendo con sus compañeros la lectura del cuento elegido. Al escuchar la participación de cada estudiante, eligen entre todos uno en particular, que en la próxima sesión será representado en un ejercicio colectivo de puesta en escena. Dramatización. En este paso, el docente estará en la libertad de escribir un texto dramático o tomarlo de otra fuente, para integrar a los estudiantes en una nueva actividad de puesta en escena, directamente relacionado con el cuento elegido en la sesión Leo y comparto. Esta actividad se convierte en un generador de convivencia positiva en el aula de clase y ayuda a superar factores de timidez e inseguridad. Escribe tu cuento, cuyo propósito de evaluar el avance en la competencia de escritura y afianzar el nuevo mundo literario al que se ha dado paso, se dará a cada niño un cuadernillo de escritura para que elabore por escrito los relatos que más recuerdan hasta este punto del proceso. Relata tu cuento. Tomando como insumo los relatos elaborados en los cuadernillos de la anterior sesión, escribe tu cuento. En esta etapa se abre un espacio en el que los participantes leen para el grupo su propuesta de relato. Una de las posibilidades que brinda esta actividad es mostrar los progresos en cuanto a la habilidad de lectura e interpretación de texto. Mi máscara, mi personaje. Este ejercicio comprende la elaboración de códigos no verbales aplicados a la representación teatral. Para este caso, se dispone una sesión en la que los niños elaboran máscaras, no necesariamente vinculadas a algún cuento leído en particular. Es la posibilidad de dejar a manos de su creatividad el concepto de personaje, que luego será pieza fundamental de un nuevo cuento elaborado en conjunto y que contará con la participación de todos en escena. Mi cuento en escena. En un esfuerzo por vincular todo el aporte creativo de los estudiantes, plasmado en la elaboración de máscaras, la tarea es crear entre todos un nuevo cuento, cuyos personajes corresponden a los elaborados en la sesión Mi máscara, mi personaje, con el fin de hacerles partícipes de una nueva puesta en escena en la que ellos asumen el rol de su máscara. Mi progreso. Es ideal como actividad de afianzamiento, justamente en la etapa en la que el grupo ha estado involucrado en una serie de cambios sistemáticos en su proceso lectoescritor. Allí, nuevamente se reparten los cuadernillos de la sesión Escribe tu cuento. Ahora, los niños realizarán un ejercicio libre de escritura que dará origen a un nuevo producto. Este, a su vez, pondrá al descubierto un avance significativo en la actitud frente a la materia, para este caso, lengua castellana.
el progreso en la disposición a leer, además de la validez de la estrategia que nos ocupa al comparar el primer ejercicio de la escritura con este. La aplicación de este método y los resultados esperados se convierten en una bitácora susceptible de nuevas exploraciones, dado por las características particulares de cada grupo en el que se aplique. La experiencia incorpora una secuencia lógica de ejercicios por sesión, encaminados a superar los problemas encontrados en el diagnóstico inicial. Por ello, vale la pena mencionar que cada grupo genera características particulares. En este caso, niños de entre 7 y 9 años de una institución educativa pública. Sin embargo, este método contiene elementos pedagógicos ampliamente aceptados y aplicables al crear un vínculo entre las artes y la pedagogía del área de español.